¿qué tal? Yo soy Rona y en el video de hoy te voy a estar explicando todo lo que necesitas saber acerca de la liquidez. Te voy a mostrar dónde la puedes encontrar dentro del gráfico, por qué el precio se mueve hacia la liquidez y sobre todo cómo puedes utilizar la liquidez para ganar más operaciones. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te vayas a perder ninguno de mis videos. Y recuerda que cuento con un Discord privado en donde tomamos operaciones en vivo todos los días. Primero tenemos que entender qué significa realmente la liquidez. Y quiero que te olvides por un momento de todas esas explicaciones complicadas que a lo mejor has escuchado. Cuando hablamos de liquidez en el trading estamos hablando de un punto en el precio en el que hay muchísimas órdenes o stops de otros traders. Como por ejemplo, en estos puntos importantes, en este caso en los altos, tenemos muchas personas que desde este punto pusieron ventas y pusieron su stop loss justo por encima de estos puntos importantes de aquí. A esto se le conoce como la liquidez, máximos o mínimos en algún punto del precio. Ahora, no quiero que pienses que en todos los puntos donde se encuentra liquidez significa que automáticamente el precio de ahí va a reaccionar. Tienes que tener contexto de la tendencia, saber hacia dónde se está dirigiendo el precio, ver si hemos reaccionado de algún otro punto importante y utilizar la tendencia, la liquidez y algún otro concepto a nuestro favor. Vamos a ver ahora dónde podemos encontrar exactamente la liquidez dentro del gráfico. Principalmente quiero que le prestes atención a los máximos anteriores, mínimos anteriores, máximos y mínimos iguales, los máximos y mínimos de las sesiones y finalmente las muy conocidas key areas. Por ejemplo, mostrándolo en el gráfico, aquí tenemos algunos bajos iguales. Si marco una línea y la pongo desde este punto, a esto se le conoce como una línea de soporte. Debajo de esta línea de soporte se encuentran muchos stops de bastantitos traders y esto se le conoce como una liquidez externa. Porque fíjate cómo el precio cuando llega a este punto tiene una reacción fuerte para arriba siguiendo la tendencia. Para el caso contrario, fíjate cómo aquí tenemos altos iguales. Si marcamos una línea aquí, a esta línea se le conoce como una línea de resistencia. Fíjate cómo el precio una vez que llega a este punto tiene una reacción para abajo. ¿Por qué? Porque desde este punto posiblemente se hizo una toma de liquidez de este último máximo de aquí. Se toma esa liquidez, se tiene una reacción y ahora sí el precio se dirige para abajo. Pensando nuevamente que aquí hay muchas órdenes pendientes. Eso que les acabo de mostrar se le conoce como un liquidity sweep o una toma de liquidez. Algo muy importante dentro de nuestra estrategia y te lo voy a explicar. ¿Qué es un liquidity sweep? Un liquidity sweep o una toma de liquidez prácticamente es cuando el precio se dirige a cazar esos stops y tiene una reacción de estos. Esto puede ser de un máximo o un mínimo y posiblemente va a tener una reversión el precio. Ahora vamos a verlo cómo se vería en el gráfico. Aquí tenemos un ejemplo claro. Fíjate cómo el precio estaba empezando a tener una tendencia alcista, pero después se dirigió fuertemente para abajo cazando este último bajo de aquí. Si trazamos una línea, fíjate que el precio tiene rechazo frecuente de aquí, 1, 2 y 3 velas de 15 minutos. Eso posiblemente nos indica que el precio está queriendo hacer un cambio de tendencia, a lo que también se le conoce como un reversal. Para el caso contrario, así se viera un liquidity sweep alcista. Fíjate que el precio estaba teniendo una tendencia bajista en este punto, en la temporalidad de 15 minutos, y aquí se formó un máximo. El precio después se dirige hacia ese máximo y toma o pasa por encima de ese máximo, cazando los stops de toda la gente que vendió a partir de ese punto. Después tiene un rechazo, o sea, ¿cómo es un rechazo en el trading? Es cuando el precio toca y cierra por debajo, nada más se ve la mecha por encima de ese liquidity sweep. ¿Cómo se ve un liquidity sweep o cómo lo entendemos con las velas? Prácticamente esta vela nos indica que el precio llegó hasta ese punto, pasó por encima de este último máximo y después tuvo un rechazo para abajo. Por eso está la mecha ahí. Cuando el precio rechaza esos altos, significa que posiblemente vamos a tener un reversal o un cambio de tendencia, que fue lo que pasó exactamente aquí. El precio llega a este punto, toma este último alto de aquí de liquidez y después se dirige apuntándose a la liquidez contraria. Mayormente las preguntas que yo me hago para que mi estrategia tenga mayor posibilidad de ganar son estas preguntas, incluyendo la liquidez, que como comenté no es una estrategia, es un concepto de la estrategia. Me pregunto dónde está la liquidez, cuál es la tendencia que está teniendo el precio, qué estructura tiene el mercado actualmente, si acabamos de tomar algún máximo o mínimo, ¿hay alguna zona de oferta o de demanda que esté justo por encima o por debajo de algún punto de liquidez importante? Y finalmente si se cumplen todas mis confluencias para entrar en una operación.
Ahora vamos a ver la liquidez interna y la liquidez externa. Así, en conceptos muy simples, la liquidez externa es la liquidez que encontramos en temporalidades mayores, o sea, máximos o mínimos en temporalidad mayor, ya sea 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. A mayor la temporalidad, más valor va a tener esa liquidez, porque para que la liquidez se forme va a tener que durar más tiempo. Por ende, significa que hay un mayor número de operaciones en ese tipo de liquidez, a diferencia de la liquidez interna, que la liquidez interna es todo lo contrario a la liquidez externa. La vamos a poder encontrar en temporalidades más bajas. Estas tienen menos valor que la liquidez externa, pero sin embargo nos pueden ayudar para ir identificando algún tipo de cambio de tendencia. Si a ti te cuesta identificar la liquidez o alguno que otro concepto que yo esté explicando se te parece complicado, recuerda que en la descripción vas a encontrar el link de mi Discord privado en donde te enseño a operar mi estrategia desde cero. Vamos por los conceptos más básicos que vienen siendo liquidez, order blocks, key areas, todo lo que conlleva ser un trader, y recuerda que también tomamos operaciones en vivo todos los días. Entonces, si quieres ser parte de ese Discord privado, revisa el link en la descripción. Ahora, ¿cómo podemos observar la liquidez externa? Fíjate que estamos en velas de 1 hora. Es muchísimo más fácil porque son menos velas. Aquí podemos identificar rápidamente un mínimo. Un mínimo, recuerda que se conforma por 3 velas: la vela de la izquierda, la vela del medio y la vela de la derecha. La vela del medio, para que se forme un mínimo, como su nombre lo indica, es un punto más bajo. La vela de la izquierda tiene que estar por encima de la vela del medio y la vela de la derecha también tiene que estar por encima. Fíjate, te repito, se forma con 3 velas. La vela del medio tiene que tener el mínimo, el punto más bajo con la mecha. Nos vamos a la vela de la izquierda. Fíjate cómo esta vela de aquí tiene un mínimo. A la izquierda la vela está más arriba y a la derecha la vela también está más arriba. Entonces este es un mínimo, pero no es el mínimo más grande. Tenemos otro mínimo que está por debajo de este anterior mínimo. Entonces el mínimo más importante sería este de aquí. ¿Por qué sería este el mínimo válido? Porque este mínimo rompe el anterior máximo y va a ser totalmente lo contrario para los máximos. El máximo se forma con la vela del medio siendo la más alta. La vela de la izquierda, fíjate cómo la mecha está por debajo, y la vela de la derecha también la mecha está por debajo. Entonces el máximo en este punto sería este de aquí. Y fíjate cómo el mínimo que marcamos rompe ese máximo y se forma un nuevo máximo que vendría siendo este. Te repito, la vela de la izquierda está por debajo de esa mecha de la vela del medio y la vela de la derecha también está por debajo de la vela del medio. Entonces este sería el nuevo máximo a romper. Tarde que temprano se vuelve a romper este máximo. ¿Y cuál lo rompe? Este mínimo de aquí. ¿Cómo lo marcamos? Te repito, la vela de la izquierda está por encima de la vela del medio y la vela de la derecha también está por encima de la vela del medio, y este de aquí sería el mínimo que me rompe el último máximo. Y ahora sí nos vamos a la liquidez interna. Fíjate cómo cambia ahora la temporalidad de 5 minutos. En esa temporalidad de 5 minutos podemos encontrar diversos máximos y mínimos. Aquí tenemos un máximo, aquí tenemos un mínimo, pero justamente por eso te acabo de hacer la explicación de cómo saber cuáles son los máximos y mínimos válidos e inválidos. ¿Cuál sería un máximo y un mínimo inválido? En este caso, por ejemplo, si seguimos el precio de izquierda a derecha, estamos creando bajos, altos, bajos y altos. ¿Cuál fue el último alto que creamos? Fue este alto de aquí, que lo vamos a marcar. ¿Cuál fue el mínimo que me rompió ese último alto? El mínimo fue este de aquí. ¿Por qué? La vela de la izquierda está por encima y la vela de la derecha también, y se forma aquí un mínimo. Y a partir de este mínimo, o sea que a partir de este punto, mucha gente tomó operaciones en compra y posiblemente pusieron su stop loss por debajo de este mínimo o por debajo del mínimo en temporalidad mayor. Por eso el precio se dirigió fuertemente para arriba. Entonces el mínimo válido sería este de aquí. Este punto sería la liquidez válida. Estos mismos conceptos para saber cómo tomar un mínimo y un máximo válido lo vamos a aplicar también para los order blocks, que ahorita te voy a explicar cómo se vería una operación válida con nuestra estrategia. Ya te expliqué los mínimos, ahora te voy a explicar los máximos para cuando estemos en una tendencia bajista. Aquí fíjate, por ejemplo, que estamos creando tendencia alcista, mínimos más altos y máximos más altos, pero llega un punto aquí que se toma la liquidez de este último máximo y después el precio se dirige fuertemente para abajo, cazando los anteriores mínimos. Te voy a marcar aquí en el gráfico todos los mínimos y analízalo ya con tiempo. Tenemos un mínimo, aquí tenemos otro mínimo, aquí tenemos un mínimo más prominente, aquí tenemos otro mínimo, aquí tenemos otro mínimo, y el otro mínimo que no alcanza a tocar sería el de acá, el que inició el movimiento alcista.
Entonces, esta liquidez interna se podrá considerar como algunos puntos de interés en los que el precio se puede dirigir. Por ejemplo, si nosotros estamos en ventas, podemos apuntar hacia esa liquidez interna. Y ya si tú quieres holdear una operación por bastante rato, puedes apuntar por esa liquidez externa. Pero mayormente, si vas a apuntar por una liquidez externa, asegúrate de que estemos en la tendencia a favor. Por ejemplo, aquí si hago un poquito zoom para afuera, fíjate cómo el precio ya estaba en una tendencia alcista. Por ende, es más probable que se dirija hacia este tipo de liquidez aquí. Esta sería una liquidez externa porque es más prominente. Entonces sí puede que el precio aquí tome algún punto de liquidez interna, puede que nos apuntemos a un 1 a 1, un 1 a 2, pero si quieres holdear la operación y apuntar a un 1 a 10 de RR, pues lo mejor sería entrar en compras. Y por eso es muy importante saber identificar la liquidez para ver hacia dónde se pudiera dirigir el precio. Aquí te voy a mostrar un concepto de compras para que utilices todos estos conceptos que te acabo de enseñar y puedas tomar operaciones de mayor calidad, o lo que también se le conoce como los A+. Aquí fíjate cómo el precio tomó la liquidez de este último bajo. Como te comentaba, aquí pasó un liquidity sweep. El precio estaba creando tendencia para abajo, tomó este último bajo prominente y después tuvo un reversal, un cambio de tendencia. A partir de este punto sabemos que ya tomamos la liquidez bajista y que ahora posiblemente nos dirijamos hacia alguna liquidez alcista, ya sea alguna liquidez externa, temporalidad mayor, o alguna liquidez interna. Por ejemplo, como ya estamos haciendo cambio de tendencia, vamos a buscar máximos, porque lo que queremos tomar serían compras. Entonces este último máximo de aquí puede ser un target para tomar ganancias. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Aquí tenemos un order block o una zona de demanda. De este punto el precio tiene un impulso rompiéndome el último máximo creado, crea un nuevo máximo aquí, tiene un retroceso, crea un mínimo, que este mínimo lo vamos a utilizar de liquidez, y a partir de este punto, que desde este punto recuerda que mucha gente toma compras y posiblemente pone sus stop loss de esta manera, el precio nuevamente se dirige para arriba y rompe con fuerza mi último máximo, lo que nos hace liquidez válida cerca de nuestra zona de demanda. Entonces, si sumamos una zona de demanda con un punto de liquidez importante, válido en este caso, eso aumenta significativamente la posibilidad de ganarse si tomamos compras, y pasa exactamente eso. Fíjate lo que pasa, que cuando el precio llega hasta ese punto tiene una reacción fuerte para arriba y esta misma vela que toca el order block o la zona de demanda cierra alcista. Entonces, teniendo la tendencia a nuestro favor, que reaccionamos de un order block, que justo por encima de ese order block tenemos algún punto de liquidez importante y aparte el precio cierra fuertemente para arriba, tenemos todas las de ganar, aproximadamente el 75% de posibilidades de que esta operación se gane. Lo único que tenemos que hacer es entrar una vez que cierre la vela, ponemos nuestro stop loss justo por debajo de la mecha y apuntamos a ya sea algún tipo de liquidez interna, o puedes apuntar por alguna liquidez externa de acá. En este caso, como no hay tanta diferencia, en este punto casi en un 1 a 2 puedes tomar ya sea el 80% de ganancias y dejar correr la operación junto con la tendencia. Espero que esta explicación te haya ayudado un poquito a identificar mejor la liquidez. Te repito que cuento con un Discord privado en el cual tomamos operaciones en vivo todos los días. Sígueme en mis redes sociales, en mi Instagram, para que no te pierdas todas las operaciones. Ahí en mi canal de difusión estoy subiendo todas las operaciones que tomo, y si no tomo operaciones también se los hago saber. Pues nada, espero que les haya gustado el video. Yo los guacho. Hasta el siguiente.